Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Pérez. Les quiero dar la más cordial bienvenida. La verdad que esto es nuevo para mí. Eh, Nosotros con mi familia somos dueños de este espacio, con mi mujer y mis dos hijos. Me pidieron que hiciera una introducción al respecto porque al parecer a todo el mundo le encantó y quienes vienen les gusta. Y la verdad es que para mí eso es un balde de emotividad y de alegría de ver que lo que construimos con mi familia ha sido de mucho agrado para la gente que viene. Esta es una fundación cultural, un espacio que está enfocado en el teatro de muñecos, títeres, marionetas, teatro de sombra, y es lo que nos ha motivado. La línea editorial de este espacio es eso, teatro de muñecos. Y eso, obviamente, este espacio lo compone, bueno, la cafetería-restaurante, como ustedes vieron. En el segundo piso de la casa funciona una librería. En el primer piso pretendemos de aquí a febrero, marzo, a más tardar, inaugurar un museo de títere y marioneta que, museo a lo mejor es muy pretencioso, pero una colección privada de títere y marioneta que es una colección de más de 30 años y pretendemos abrir ese museo de aquí a marzo. Y la sala, que regularmente está funcionando los días sábado y domingo, perdón, los sábados a las 12 y a las 5 de la tarde, aprovecho para pasar el aviso, con funciones de títere y marioneta. Por lo que ustedes se podrán dar cuenta, es un concepto netamente familiar. Y la verdad es que ha sido muy lindo en la recepción de la gente, en el barrio y en general de eso. Muchos se preguntan por qué los títeres y las marionetas cuando es un nicho muy casi del patio trasero de la arte escénica. Normalmente los títeres, las marionetas los ven en las plazas, en los cumpleaños. Y es porque no existe un espacio donde se pueda desarrollar ese arte milenario tanto más que el teatro mismo. Por lo tanto, este viene a ser como el primer espacio para eso. Así que estamos cuidando mucho. Me encanta esto de ver público, de vivir en Hernán en nuestra casa, para nosotros es un orgullo. Y más aún que tiene que ver también con la cultura, que es un poco lo que nosotros, a los niños todos afuera se quedan los celulares, cuando vienen los días sábados, se quedan todos los celulares afuera y aquí vienen a compartir, a interactuar y a jugar con los muñecos, con los títeres. ¿Ok? Así que bienvenidos y espero que disfruten. Y bueno, y ahora en realidad la guinda de la torta no es el espacio ni yo, sino que es Nan. ¿Ya? Bienvenidos y muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta noche literaria. A nombre de Aquén, La Luz de lo Invisible Ediciones, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Esta es una celebración, la publicación del libro La Memoria de los Vientos, 13 cuentos, ¿cierto?, del escritor chileno Hernán González. La Memoria de los Vientos es el segundo libro de Hernán. El proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en la convocatoria 2024. Y es el séptimo libro publicado por Aquén La Luz de lo Invisible Ediciones en su colección narrativa. Voy a presentarles, para quienes no conocen, a nuestro autor. Hernán González es chileno-mexicano y desde su juventud ha vivido entre Chile y México. Es comunicador audiovisual y desde los años 80 ha realizado innumerables videos. Ha abarcado una diversidad de géneros, entre ellos el documental, el reportaje, la ficción y los videos educativos e institucionales. Es coautor del cortometraje Corazón suspendido en el reino, Chile, 1987. Ha escrito y dirigido la serie de microprogramas Huellas del Siglo, Televisa México, en 1999. La ficción El Coyote que Hechiza, para la Secretaría de la Educación Pública, México 2003. La serie de documentales para el Corredor Biológico Mesoamericano, que fue un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas, en México 2008. Y el documental Tras los Caminos de Gabriela,
investiga la labor educativa de nuestra Premio Nobel en México. Proyecto bicentenario en conjunto con el país mexicano, ¿cierto? En una coproducción con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el Canal 22 el año 2010. En el 2016, en Chile, es productor ejecutivo de la serie de microprogramas En Movimiento, financiado por el Consejo Nacional de Televisión. El año 2022 publicó su primer libro de cuentos, Banquete de Perros, Fondo Nacional del Libro y la Lectura, y fue publicado por Ediciones Inubicalistas. Y como soy gestora literaria, siempre invito a que los lectores nos hagamos las pequeñas bibliotecas de los autores, así que también invitados a tener el primer libro de Hernán. Voy a presentar ahora a quien va a hacer la presentación de La Memoria de los Vientos, Enrique de Santiago. Muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Artista visual, poeta, investigador, ensayista, curador y gestor cultural. Estudió licenciatura en arte en la Universidad de Chile y en el Instituto de Arte Contemporáneo. Desde el año 1984 expone en muestras individuales y colectivas en Chile y el extranjero, con más de 150 exhibiciones. Su obra se encuentra en diversos museos e instituciones en nuestro país y en el extranjero. Ha editado los libros Frágiles Tránsitos, Bajo las Espirales, el 2012, Elegí a las Magas y el libro ensayo El Regreso de las Magas. El 2018. La Cúspide Uránica con editorial, si me ayuda maestro, Salechem, Bitácora de Viaje, y en 2022 Poemas Clandestinos con editorial Salechem. Muy bienvenido, Santiago, y lo dejo para que nos comente sus apreciaciones sobre La Memoria de los Vientos. Ya. Bueno, Adolfo Kupp decía que entre más corto se escribe, por ejemplo, una novela, tiene mayores facilidades para poder enganchar y mantener al lector ocupado. Un cuento es bastante más complejo, más difícil para mantener la atención, y bueno, y la poesía también. Yo encuentro, bueno, que la poesía y el cuento son dos áreas dentro de la literatura que son muy difíciles de manejar, ¿ya? Sobre todo en un libro de cuentos, donde hay varios cuentos, donde uno tiene que mantener el interés del lector. Yo, bueno, leo bastante y este libro me lo devoré. Así como también lo hizo con Banquete de Perros, el libro anterior de Hernán. Libros que nos llevan a aquello que es público pero que es anónimo, ¿ya? Es anónimo en cuanto que son historias muy ocultas, pero que en cierta manera son transversales también a la sociedad, en mayor o menor grado. Banquete de Perros, por ejemplo, tiene una característica, yo lo hago mención en el prólogo, que trabaja con callejones, con oscuridad, con medias tintas, con luces, sombras, con algo parecido al ambiente de Sin City, pero acá en La Memoria de los Vientos se mantienen esta comedia de la vida, esta tragedia de la vida, porque comedia y tragedia tienen mucha similitud, y el ambiente, eso sí, es más soleado, es decir, hay más luz, hay más, viendo desde el punto de vista estético del relato, hay mayor luminosidad. Es decir, la misma descripción que hace Hernán de cada uno de sus personajes también es más detallada, ¿ya? Es muy característico en él. Si uno, por ejemplo, cita los realistas, por ejemplo, como Flaubert, como Balzac, que hacen un relato y una descripción, o el mismo Adolfo Kupp, por citar algunos, hacían una descripción del paisaje interior, ¿ya? De la morada, de los objetos que rodeaban que estaban dentro de la escena,
Y en el caso de Hernán hace una descripción mucho más detallada del personaje, ¿ya? El personaje, y que parte con un ritmo que es bastante cadencioso, bien, parte como muy despacio, pero de pronto acelera, ¿ya? Lo que yo, bueno, voy a aclarar al tiro antes para los que van a leer el prólogo, lo que se llaman los núcleos psicotéticos, como lo definía Luis Atis en un neologismo que, bueno, él crea como profesor de estética, que tiene que ver con la ARSI, cómo se va preparando el desarrollo de este caso de la historia, del cuento, del drama. Y el tético corresponde a la tesis, pues ya cuando se desarrolla. Entonces se van produciendo todas estas formas, estas dunas que van apareciendo literarias, con distintas subidas, con altos y bajos, y que le hacen algo muy especial dentro de la estética lectura del libro, porque es un ritmo que a uno no lo lleva en un mismo compás, ¿ya? A veces parte con unos alegros, a veces termina con unos adagios, con unas reflexiones de los mismos personajes, o con una escena muy brutal dentro del final, del epílogo de la historia. Y eso lo hace muy interesante, esos distintos ritmos, que no son similares en un cuento con otro, ¿ya? Y eso también lo hace como bastante atractivo. Por eso para mí, bueno, cuando leí Banquete de Perros, lo leí pero de un sopetón, y después leer La Memoria de los Vientos, también me pasa lo mismo, ¿ya? Espero, bueno, que a ustedes cuando hagan lectura de este libro también encuentren esa misma satisfacción estética, ¿ya? Bueno, ahí también está el uso de ciertos metalenguajes sumado al realismo, a la descripción. Hay una descripción muy exacta que es no del ambiente cercano, sino que del ambiente que rodea, el ambiente geográfico, el ambiente geodésico, podríamos decir, donde se desarrolla el drama, la historia, estas historias de amor, que habría que, bueno, definir qué tipo de amor, pero fundamentalmente es necesario para ubicar dentro del contexto por qué esa localidad, esa locación, porque esto generalmente no pasa mucho en grandes ciudades. Bueno, están estos personajes que yo lo definía como que salen de un túnel clifótico, que son el diablo, el demonio, que voy a citar una parte de ahí, dice, en este infierno de Pus, Burroughs estuvo aquí, ¿ya? Hay una belleza dionisiaca también, que es muy pertinente a la historia que se desarrolla. Y yo haría hincapié para concluir en estas historias de amor, que para muchos pueden ser ajenas, para muchos pueden ser anónimas, pero que son tan públicas, porque la vemos cada día en cualquier lugar de Latinoamérica, sobre todo, donde están circunscritas los cuentos, que habría que preguntarse, bueno, ¿qué es realmente qué significa el amor? ¿Qué significa el deseo? ¿A cuánto se puede llegar en el deseo? ¿Cuánto puede ser amor? ¿Cuánto puede ser química? La mayoría, bueno, de los personajes son personajes que tienen una formación no muy profunda y por lo tanto son violentos, son bastante básicos, y yo creo que las heroínas, las mujeres ahí son las que marcan una pauta como distintas, como de una suerte de pequeña esperanza. Es todo lo que se esconde debajo de la alfombra en Latinoamérica, ¿ya? Pero que está tan vivo en cualquier parte de Chile, en cualquier parte de México. Hay, bueno, lugares ficticios, como me comentaba Hernán, pero puede ser cualquier locación en Brasil, en Argentina, en Paraguay, fuera de las grandes urbes. Y también en las urbes, en los márgenes. Bueno, yo enumeré, bueno, algunas, en principio háblame de Amor Hipólito, que creo que es la que los va a enganchar y los va a llevar por este viaje de subes y bajas y de contrastes, que es muy interesante. Y bueno, terminar para agradecer que son
la invitación de Hernán y los recomiendo a este viaje psicotético y profundo. Les va a encantar cada historia, cada personaje, se van a identificar, van a tomar parte por uno o por otro, pero en el fondo es el azar de la vida nomás, es el azar que le toca a cada uno tener y verse comprometido en alguna manera con su propia vida. Es la sobrevida. Muchas gracias. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias, maestro Enrique de Santiago. Faltaba algo importante. Sí. Todo proceso de escritura es personal. Arduas jornadas en las que el autor se enfrenta a la hoja en blanco y a sus más profundas emociones, a su mucha creatividad y a su falta de creatividad también. Este es el momento único en la vida de los escritores en que tienen que salir de ese ensimismamiento que se produce entre él y su obra. Así que, sin más preámbulo, invito a nuestro escritor, Hernán González. Hola, hola. Gracias a todos, a todas. Un placer que haya tanta gente para hacer un viernes, que es el cierre de la semana, la verdad. Gracias, de verdad. Gracias a la editorial por este largo camino que hemos recorrido para estar acá. Meses de trabajo y que ayer recién a las 8 de la noche pude tener el libro, lo cual ahí recién comenzó la tranquilidad, porque previamente estaba tranquilo y nervioso. Gracias a Enrique, porque es un tipazo, me ha enseñado muchísimo en el poco tiempo que nos conocemos, ¿sí? Y para mí es más que placentero saber que él no solo aceptó hacer la presentación, sino que el prólogo del libro, ¿sí? Así que bueno, más que contento. Gracias a todos, repito, por estar acá. Y voy a leer el cuento más corto, para no cansarlos, y se llama Las argollas de un perdedor. Es el último cuento que cierra el libro. Avanti, avanti. Las argollas de un perdedor. Aspiró con enojo el último tabaco de la cajetilla. Quería decirle al mundo que ignoraría con todas sus fuerzas la tos silenciosa que por años venía consumiendo sus respiros. Extrañaba el guiño de esa sombra intrusa que se colaba por el espejo y que le preguntaba por qué, habiendo tanta belleza a su alrededor, se habían ensañado sin misericordia con él. Si uno podía hacerse un traje a la medida, ¿dónde estaba el creador en el momento en que su nariz aguileña adquirió una proporción tan desmesurada que lo obligaba a caminar de día como si fuera de noche, ocultando su pesar con una bufanda hilachenta? Aunque estaba acostumbrado a los comentarios ofensivos, su nariz no podía defenderse. Tampoco la podía hacer sonar como trompeta, como lo hizo alguna vez en sus años mozos, cuando su salud no era una calamidad y la vergüenza no lo había encerrado en su apartamento. Había perdido la cuenta del fumado. Prendía un cigarro y lo fumaba hasta el final. Luego, con la colilla encendía otro y así. 2 o 3 cajetillas al día, cuando el ocio lo envolvía. 4 o 5, si la madrugada lo encontraba rendido
ante un insomnio. Solía distraerse cada mañana en su estrecha habitación. Recostado sobre su cama, repetía la misma rutina día tras día. Inhalaba una buena cantidad de humo, abría su boca en forma de círculo, dándole un efecto que de tanto practicar adquirió un sello personal. No solo se trataba de manejarla a gran velocidad, la argolla debía inclinarse al llegar al rabillo y entrar de costado. La primera vez que lo logró, no podía creerlo. Luego fue perfeccionando el estilo hasta lograr que ésta pasara íntegra y se destruyera cuando rebotaba en una de las paredes del baño. Sentía que su comunión con la magia lo estaba llevando a grandes ligas. En una ocasión, habiendo consumido el enésimo cigarro antes del mediodía, se quedó observando con detenimiento el perchero de donde colgaba su impermeable, un sombrero de paja jubilado y una boina española que un día le había regalado un viejo panadero vasco. Parecía un niño creando un mundo paralelo donde cabían solo sus fantasías, por lo que se concentró, como si estuviera meditando, en hacer caer la boina del perchero. 1, 2, 3, contó en silencio. Al cabo de unos segundos, nada se movía, por lo que encendió un nuevo cigarro y repitió la cuenta en el mismo modo silencioso. Se acomodó en la cama para ver qué pasaba con la boina y nuevamente repitió el ejercicio mental. 1, 2, 3. Como en el rito previo a la función teatral. Pensó, tercera llamada, tercera, comenzamos. Unos segundos transcurrieron y sin saber cómo ni por qué, la boina española aterrizó en el suelo. Quien haya creído que este hombre vivía de sus fantasías estaba en lo cierto. Entre los cigarros y cigarros que se acumulaban en los ceniceros, él no dejaba de ensayar, dándole el valor que correspondía a la perseverancia y dejando el resto sobre un altar de dudas. Vaciló en pedirle un favor al espejo que tenía cerca. Quería reducir el tamaño de su nariz y, de paso, rectificar el arco aguileño que tanto detestaba. Pero antes de dar el siguiente paso, divagó en una serie de hipótesis, pensando en lo que pasaría si es que no resultaba el milagro y si en vez de corregirla, ésta aumentaba su fealdad. ¿Qué haría? Esto de jugar no le daba garantías, por lo que reservó sus poderes para situaciones en que cobrara sentido tomar riesgos. No fuera a ser que se viera forzado a abandonar su espacio de confort y tuviera que dejar de hacer lo único que le gustaba en la vida: fumar, hacer argollas y hacerlas pasar por el rabillo de la puerta. Un día cualquiera, el hombre de la nariz aguileña, que vivía en una pensión de gracia por haber sido declarado interdicto, de un momento a otro dijo basta. Se enrolló la bufanda al cuello, tomó el impermeable, levantó la boina que seguía en el piso, echó las llaves a uno de los bolsillos y se marchó del pequeño departamento. Afuera, la noche invernal azotaba con furia y un viento helado no dejaba ni pensar, pero su nariz, la que tanto detestaba, lo guiaba como un radar entre la espesa neblina. Compró su único alimento, fumable por cierto, y al pasar por el cine del sector, vio que la cartelera anunciaba la última película de su ídolo. Vaciló un poco, pero al ver que faltaban 20 minutos para el comienzo, compró una entrada y abrió la nueva cajetilla para fumar un cigarro y así esperar a que empezara la función. Respiraba con dificultad. Con su tos no podía esconder su frágil estado pulmonar, pero a pesar del aspecto disminuido, aspiró las mieles de su placer sin quejarse. Tenía asumido que la vida llevaba un rato regalándole tiempo extra, y pese a que no había llegado ni al quinto piso de la existencia, su aspecto era el de un hombre anciano. Cuando el cigarro se consumió como de costumbre hasta el filtro, lo apagó en el piso y entró dispuesto a pasar un buen rato. Tenía la curiosidad de saber si Robert Dalton Jr. seguía en el pináculo de su carrera o venía cuesta abajo, como quien se desliza en un tobogán sin freno alguno, una copia fidedigna de su propia vida. Sentado en la butaca del cine, hizo encender otro cigarro, pero un acomodador le advirtió que ni lo intentara. El hombre de la nariz no había tenido la intención de romper las reglas. Su inconsciente obedecía a un acto reflejo. En las paredes de la sala, varios letreros de neón advertían que estaba estrictamente prohibido hacerlo. Se encontraba conteniendo las ganas de salir nuevamente a fumar
cuando una mujer que había llegado a sentarse unos asientos más adelante se percató de lo afectada que estaba su respiración. Yo dejé de fumar de un día para otro. Me levanté una mañana y no sentí ganas. Nunca más he fumado. Yo no tengo cigarros, muero. Te lo digo en serio. El hombre del ocio, en medio de la semioscuridad del lugar, había dejado la bufanda junto a un impermeable en el asiento de al lado y no sabía cuánto tiempo tendría que soportar sin fumar. ¿Una hora? ¿Tal vez 2? Ni siquiera había preguntado la duración de la película al entrar. Todavía puedes salir al hall. Faltan 10 minutos, le dijo a la mujer que rondaba los 40 años. Gracias, creo que lo haré. Nunca vengo al cine por lo mismo. No se preocupe, a mí también me pasaba, pero lo dejé. Gracias, eres muy amable. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le dirigía la palabra sin que se sintiera observado por su peculiar nariz. Enseguida, aprovechando que faltaban minutos para el comienzo del film, se levantó y caminó hacia el hall para fumar un cigarro más. Había llegado muy poca gente a la función de las 8 de la noche. De hecho, apenas había entrado una pareja. Pero como él estaba enviando argollas de humo sobre los afiches, no se dio ni por enterado porque en el fondo casi todo le daba lo mismo y rara vez se percataba de lo que pasaba a su alrededor. El hombre de la nariz prominente regresó justo en el instante en que las cortinas se abrían y comenzaba la insoportable tanda de publicidad. Algo que ya lo había puesto muy nervioso y ansioso. En eso estaba, dudando entre volver al hall o no, cuando el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer escuchó a buen volumen. Su frustración asomó al poco rato de que la película inició. Hipnosis era un bodrio en el más amplio sentido de la palabra. Y Dalton Jr. actuaba con más pena que gloria en el rol de un banquero que enamoraba a la protagonista, dejando ver una cirugía estética que sin pudor lo mostraba grotesco y desencajado en un personaje que debió haber interpretado un actor abiertamente más joven. El ocio a lo largo de su vida había agudizado su mirada sobre el cine. Sabía distinguir entre una obra de arte y una película que pronto nadie recordaría. Se encontraba decidiendo su permanencia cuando vio que la mujer con la que había cruzado algunas palabras al llegar abandonó la sala. Como si hubiera necesitado reafirmar su decisión a través de una señal externa, en ese momento supo que él también debía hacer lo mismo, por lo que se levantó del asiento y salió rumbo a la calle. Ahí, en medio de los bocinazos y de la gente que iba y venía, la vio. El frío era insoportable. Con la sucia bufanda que tenía bien amarrada al cuello y que cubría su rostro, caminó hacia ella. Pero un microbús le impidió ver cuando se subió a un vehículo y desapareció de su vista. Esa mujer, de quien podría haber pintado un retrato con lujo de detalles pese a que la vio medio en penumbras, le había hecho clic y encendido un chispazo de ilusión, tan fugaz como el aterrizaje forzoso que tuvo al ver que se alejaba. Cabizbajo, deambuló por las calles sin advertir que su sombra la acompañaba sin darle tregua. Se sentía confundido, sumido en el desconcierto más absoluto, por lo que al regreso a sus 4 paredes solo lo llenó de angustia. ¿Cuándo había amado por última vez? ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Dónde estaban los hijos que soñó tener? Son respuestas que no tenía a la mano. El ocio iba con él, pero la soledad era un infierno donde la batalla estaba perdida y no quería amanecer a la orilla de un camino devorado por perros hambrientos. Ya estaba bueno de echarle la culpa a su nariz y de victimizarse por ocultar su aspecto enfermizo, lo que en buena medida había sido una decisión tomada sin que nadie lo premiara. Su última novia lo dejó porque la trataba como si fuera estiércol. ¿Y sus amigos? Bueno, sus amigos ya no estaban dispuestos a levantarlo cuando se caía, porque si algo no olvidaban los que siempre recogían sus fragmentos, era que él había redactado sus propios mandamientos. De regreso en su departamento, malhumorado por el frío y la frustración de no cuadrar el círculo, mientras preparaba un café, fue gestando una decisión que lo obsesionó con la misma intensidad que aplicaba al dirigir sus argollas de humo hacia el rabillo de la puerta. De la caja de herramientas sacó una tela adhesiva gris de esas que usan los plomeros y en cuestión de minutos selló todas las puertas y ventanas por donde podía colarse el gas. Volvió a la cocina, abrió los 4 quemadores y se sentó junto a una pequeña mesa donde había dejado la taza de café. Dejó pasar unos minutos y cuando el olor a gas se tornó irrespirable,
De uno de sus bolsillos de la chamarra sacó un encendedor y accionó la chispa que estremeció los cimientos de su propia existencia. Aceptamos todo tipo de preguntas alrededor del libro. No sé si hay un... Ahora, este es el minuto en que los invito a que tengamos una breve charla entre ustedes y Hernán y también nuestro invitado, ¿cierto? ¿Quién quiere romper el hielo? Aquí está, muy bien, me parece muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos cuentos tiene el libro? 13 cuentos, Ernesto. No sé. ¿Igual es el que más le gustó? No tengo un preferido. Uno de los cuentos que más me gusta se llama La rebelión de las luciérnagas. ¿Y de qué Pero se no tengo, o sea, más bien yo lo que quiero es desprenderme del libro, entrar en el desamor. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Tan tímidos los amigos. Pregunten lo que quieran. Arriba hay alguien. Allá arriba, ¿Sí? Gonzalo. Vamos donde don Gonzalo. Hola, Hernán. Hola, hola. Oye, ¿qué te impulsó a escribir, o mejor dicho, qué es lo que te lleva a escribir? Porque yo leí tu primer libro, que me gustó mucho, y esperé que viniera una segunda obra. Y se ve que hay un impulso vital allí que te empuja a escribir. Yo no tengo idea de lo que se trata esto, porque no lo hemos visto hace tiempo. Pero apenas salga de acá, me imagino que saldré con un ejemplar porque lo voy a comprar. Eso. ¿Qué impulsó a escribir este libro? Lo que impulsa a escribir cada cuento, yo la verdad escribo hace muchos años, pero empecé a publicar recién, ya en el cuarto tiempo. Es la necesidad de expresarse, de tener que decir algo sobre quiénes somos nosotros los humanoides, quiénes somos como sociedad. Y esta es la manera que yo tengo. También el audiovisual ha sido un recurso, pero no ha habido tanta autoría. Pero aquí es plenamente un registro personal y es una necesidad, es como respirar, es como vivir, y probablemente como morir. Eso. ¿Qué más? Hola, buenas tardes. Escuché con atención el último cuento y me quedé impactada con el final. Todavía estoy en shock. Quiero saber si todos los cuentos tienen ese mismo final. ¿Hay alguno que termine feliz, por favor? Sí, Gracias de todas maneras. Es curioso, a veces dejo vivir a los personajes, pero la muerte es parte de nuestra vida, así que por lo tanto hay que acostumbrarse. Y a veces tengo toda la intención, no tengo ni idea cómo van a acabar y mueren, fíjate. Ese es un impulso que me lleva a hablar de la muerte con la misma naturalidad con que hablo de la vida. Pero sí hay algunos cuentos en que sobrevivieron los personajes. El Tiuque y la gaviota sobreviven. El Tiuque y la gaviota sobreviven en vientos de una resaca. ¿Sí? Y también en la rebelión de las luciérnagas hay heridas de amor, pero no hay muerte. No hay muerte. Perfecto. Lo agradezco. Y el pintor de la jardinera desaparece, independientemente de lo que signifique.
desaparece. Laisa sobrevive, mas no su compañero del momento. Pero sí, no mueren todos y estoy sorprendido. Y en la sonrisa huesuda tampoco muere alguien, aunque en el fondo el personaje probablemente esté muerto antes de estar vivo. Sí, entendiendo que la muerte, ¿cierto?, es parte de nuestros procesos. Y me gustó mucho el relato, me gustó mucho el cuento, porque me metí de tal forma que cuando llegó el final, wow, gracias. Ok, no, a ti. Gracias. Hola, Hernán, gracias. Muy agradable escuchar el cuento con tu voz, digamos, Gracias, porque Ana. leí tu libro anterior, pero es especial cuando se escucha desde la voz del autor. Pensaba un poco, por supuesto, tú escribes y explicas, es un reflejo de la realidad, ¿no? El arte generalmente se trata de reflejar un poco la realidad. Esta realidad es bastante oscura. Sí, es oscura, pero veremos más atisbos de esperanza en los siguientes cuentos. No me refiero, ya nos contaste, sí, que gente muere y todo, y es parte de la vida, y hablamos muy poco de la muerte, pero tú te refieres bastante a la muerte en tus cuentos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué quieres tú que nos llevemos como lectores, aparte de un reflejo de la realidad que es bastante oscura? ¿Qué te gustaría a ti, si lo pudiésemos acortar en pequeñas palabras, ¿no? Aparte del entretenimiento y la fantasía que es fantástica de tus libros, ¿qué más te gustaría que nos lleváramos aparte de ese pesimismo y de esa parte oscura de la vida? Más que llevarse cada quien la parte del pesimismo, yo del momento en que escribo y termina el libro me desprendo. Yo no quiero ver el libro por un buen rato, pero creo que los vientos de los que yo hablo son los vientos de cada quien, son los vientos del lector. Por lo tanto, cada lector tendrá que consultarle a su almohada su vida, si es que los vientos sirven para volar alto o caer. Y por lo tanto, pienso que esa es una respuesta que le toca a cada quien cuando se contrasta su vida con un texto, con una obra de arte, con una pintura, con una escultura, con una película como las que hace mi amigo Ricardo Carrasco, Farfán allá arriba, y Paula también, y otros cineastas que están acá presentes. Entonces creo que es eso, que los vientos son los de uno. Los vientos no son los vientos de los personajes que yo veo pulular por todas partes, ¿no? Ni siquiera necesariamente son mis vientos. A mí me gusta reflejar los vientos de lo que percibo, pero cada quien pienso que debe saber a qué nube se sube. Eso. Gracias. Hola Hernán, gracias por la invitación. Y yo me acuerdo cuando te conocí, vivimos juntos ahí en Bellavista a fines de la dictadura y eras un amante del audiovisual. Entonces, más bien me gustaría preguntarte una cosa formal en el sentido de que ¿cómo traspasaste o qué de lo audiovisual o del lenguaje audiovisual tú llevaste a la literatura? ¿De qué forma conectaste esas dos formas, esas dos poéticas? Está súper vinculado. De hecho, lo he conversado con amigos, amigas sobre el libro. Cuando me han preguntado cómo escribo, soy súper audiovisualista, ¿no? Y de hecho creo que la escuela que tengo al respecto de escritura parte por escribir guiones, ¿no? Es un gran ejercicio donde uno se enfrenta a escenarios, a personajes. Entonces, de hecho, cuando estoy escribiendo, siento como si fuera en una película. Yo muchas veces no tengo idea, comienzo, no sé para dónde va el cuento, no tengo idea cómo va a terminar, pero sí siento que estoy
como los chicos que juegan con el PlayStation. Yo me meto en la computadora, empiezo a escribir y voy. Y eso es lo más cercano a una película, lo más cercano al mundo visual, por lo tanto está íntimamente ligado, íntimamente ligado. Creo que no podría escribir como escribo si yo no hubiera pasado por la formación o deformación audiovisual de la carrera de comunicaciones. Eso. ¿Alguien más? ¿Mm? Sí, claro, claro. Te da el audiovisual, la mirada cinematográfica, te da una estructura, lo que dice Enrique, una mirada general, ¿no? Que te permite acercarte a historias, a personajes. Más que una pregunta, quería hacer un comentario, porque igual es un espacio para comentar un poco los textos, ¿no?, literarios. Y acaban de decir algo con lo que siento, que es el tema de que el arte refleja la realidad. Yo creo que eso, desde los rusos, desde el formalismo ruso en adelante, sabemos que no solamente el arte refleja la realidad, sino que también la refracta. Y eso es muy interesante de tener en cuenta. Por eso cuando tú dices cada uno tendrá sus vientos, lo que tú estás haciendo ahí es aludir a algo que el 60 ya del punto literario se zanjó, que es toda la teoría de la recepción, ¿no?, de los alemanes. Entonces, lo que yo creo que es interesante es como poder reflexionar sobre el realismo, cómo el realismo está ahí, porque a propósito de lo que dice Enrique, y solamente basándome en lo que tú estás leyendo en ese último cuento, no es el realismo francés ahí, ¿no? El realismo francés tiene que ver mucho con la reflexión también, no solamente de la sociedad, sino que también de los personajes. Y el ruso tiene que ver con la psicología de los personajes. Entonces me faltó en ese cuento la profundidad de la psicología de los personajes para dar cuenta de ese realismo nuevo, porque al final, eso conversábamos con Enrique el otro día, todo el tema del surrealismo tiene que ver también con una reflexión de que qué es el realismo en estos momentos, ¿no? Y en relación a audiovisuales, se zanjó ya en el 60. En el 60 ya los medios de comunicación masiva, con el cine, se integró definitivamente como vendaval al texto literario. Entonces, ¿cómo construimos eso, no? ¿Como una visualidad, una plasticidad en el texto? ¿O podemos construirlo también como temática, no? Solamente en relación al cine, en relación al teatro, en relación como temática ahí. ¿Cómo yo entro el tema de lo que tú estás hablando en relación al guión, de ser un guionista o de venir del cine, cuando el texto literario tiene su propia singularidad? Entonces, más que preguntarte, son preguntas que en realidad yo me estaría haciendo como narrador, ¿no? Como generador de una estructura, entre comillas, narrativa, pero que ya ha pasado harta agua bajo el puente. Entonces me faltó ahí psicología de los personajes, me faltó también este tema de la atmósfera, ¿no?, propia del realismo, de ese realismo distinto, porque a propósito Enrique habla de Kuf. ¿Quién podría definir el realismo de Kuf cuando hace la relación entre narración, cuento, no novela, y su plástica? Yo he estado trabajando harto tiempo eso y no logro acercarme a eso, ¿no? Ahí tendríamos que estar un plástico, un artista visual, con alguien especializado en literatura como para poder hacer esa reflexión. Entonces yo creo que eso es algo que tiene que reflexionar el narrador, el escritor. No sé, Rodrigo. No, yo creo que el tema es importante también reflexionar sobre ya, cómo nos acercamos al texto.
Y sí, creo que es ver la parte también digamos, el texto como eh, un artificio, ¿no? ¿Qué parte del texto? O sea, hemos escuchado en otras partes también mucho hablar del texto como algo que sale como de naturaleza un poco, ¿no? Pero me interesaría saber cuál es tu comentario sobre como el artificio del escribir, ¿no? O sea, ¿cómo vas tú viendo? Tú dijiste que estabas como que tú no sabes para dónde va, pero ¿qué más podríamos reflexionar acerca de eso, acerca de el arte de narrar? Yo no entiendo mucho tu pregunta. La reflexión sobre la escritura no la tengo que hacer yo. O sea, yo escribo. Creo que te enfrentas a un texto y la reflexión que estás haciendo tú es válida, pero no sé qué quisieras que te contestara respecto del por qué escribo o qué escribo y de la forma en que escribo. No logro entender hacia dónde quisieras ir con la pregunta. A lo mejor no la entiendo o a lo mejor necesito que la simplifiques un poco más. No, me refiero más que nada a un poco los elementos, cuando tú empiezas a escribir, por ejemplo, tú estás escribiendo, ¿cuáles son como los elementos que tú tomas en cuenta, ¿no? ¿Cuál es un poco, por ejemplo, tus influencias o los elementos en los cuales tú te inspiras o en el momento mismo de escribir? ¿Qué te llama la atención, por ejemplo, del lenguaje? ¿O qué elementos tomas de distintos aspectos, ¿no? De la realidad o del lenguaje o del cine? Bueno, uno se va nutriendo de todo lo que leemos y lo que observamos. O sea, cuando uno dice influencias, o sea, en general cuando le preguntan a la gente que escribe las influencias empieza a nombrar a los escritores, cuando yo creo que en el fondo tienen que ser más bien las obras de los escritores, ¿no? Las botas, el cuento de Chekhov, las botas, tremendo cuento. Más que Chekhov, yo de Chekhov no, de su vida hace muy poco, me puedo clavar en un cuento, o me puedo clavar en un cuento de Bolaño, me puedo clavar pero no me interesa tanto hablar de los escritores, ¿no? Las influencias del cine, todo lo que vemos. Pero las influencias cuando uno escribe están en el respirar, en el oler, en el salir a la calle, en el subirse al metro, en el saber cómo habla la gente, cómo percibimos. Y esos sonidos, ¿sí? Y lo que veo, lo percibo, lo anoto en mi disco duro y sale de repente en un cuento, ¿no? Al momento de escribir, yo tengo apuntes, tengo 5 cuadernos donde voy apuntando cosas que me interesan, que a lo mejor para alguien es como, ¿por qué te va a interesar eso? Un audio al pasar, una imagen que me llama la atención, que me conmueve. Y eso voy apuntando y cuando tengo el impulso de escribir, porque es un impulso, yo empiezo a apuntar mis apuntes y a veces a partir de una frase, de un texto pequeño, comienza a circular una historia. No sé a dónde me va a llevar a veces esa historia, ¿sí? Pero comienzo a caminar y van apareciendo situaciones, van apareciendo personajes y voy armando una historia. Así construyo, ¿sí? Alguien me preguntaba hace un rato sobre los finales. No sé cómo va a ser el final hasta que voy teniendo una historia, voy teniendo una construcción de personajes y el cuento fluye y lo doy por terminado. O por lo menos le pongo una primera pausa y digo, lo dejo respirar y lo vuelvo a ver 6 meses después. Pero yo creo que las influencias no es solamente lo que leemos, ¿no? Las influencias están en todas las áreas y no solamente del arte, de la vida misma, ¿no? La vida misma, lo que conversamos, ¿no? Lo que nos vamos topando en la vida, lo que vamos escuchando de los medios de comunicación, lo que vamos escuchando de todo. O sea, uno es una esponja que va chupando y va absorbiendo lo que está ahí y después tratas de, voy a escribir, pero yo no digo voy a escribir, no me siento a escribir, voy a escribir la historia de Juan y no, la verdad, la experiencia mía es comienzo a escribir,
a partir de una cosa muy sencilla y a veces se arma una historia. Por acá, ¿alguien? Qué interesante, Hernán. Dijiste algo que me quedó, tengo una duda, no sé si la puedes responder. Dijiste que cuando tú escribes, no sabes dónde va a terminar, no sabes dónde va a llegar. Y mi pregunta ¿es el personaje que se apodera de la historia o tú, qué tanta fuerza tiene tu papel como autor dentro del personaje, o es el personaje que va tomando esa vida propia y de pronto puedes sentir de que, ¿dónde vas? Espérate, yo quiero ir por este lado, pero el personaje se va por otro. Ocurren las dos cosas. Ocurre que yo le presto vida a un narrador, porque el narrador no necesariamente soy yo, Hernán González. El narrador también funge como personaje. Entonces, en el momento que a veces hay un narrador que va guiando, y a veces tampoco intento que los personajes que aparecen, intento que hablar como hablan ellos, no, intento que de alguna manera, cuando recreo, ¿sí?, un escenario donde confluyen personajes, intento que esa voz sea entendible, ¿sí?, sea transmisible. No necesariamente sea la voz exacta de quien habla en una historia en un campo, por decir, así habla el campesino. No sé si habla ese campesino. Yo quiero que mi campesino, que es el caso, sea verosímil. Sí, gracias. También es una creencia para nosotros como lectores. Te agradezco porque eso se necesitan escritores de esa forma para llegar más cerca al lector. Una pregunta más. ¿Tiempo? ¿Qué hubo, Hernán? Quería rescatar algunas de las ideas expresadas durante la lectura del cuento y dentro de lo que dijo Enrique también. A partir de la experiencia, de lo que genera la experiencia de escucharlos en mí, desde el lector. Quería decir que este cuento que leíste a mí me evoca mucho una canción de Juan Carlos Baglietto de los 80. Me evoca también otra canción de La Mano Negra de los 90, donde el tipo habla de que tiene ganas como de abrir el gas, de alguna forma. Quiero decir que digamos, rescatando un poco lo que dijo Enrique también sobre la lectura previa de Banquete de Perros como un libro más oscuro y este que yo no he leído como un libro más luminoso. Entre paréntesis, este último cuento no estaba en ambientes muy luminosos, pero de cualquier forma, digamos, admitamos que es así. Quería decir que me hace completamente sentido esto de analizarlo bajo una óptica como audiovisual. Yo, escuchándolo y leyendo lo que leí de Banquete de Perros, gracias por regalármelo para mi cumpleaños, tuve una experiencia muy audiovisual, de verdad, en esa lectura. Y es más, sería capaz pienso que se presta como para la novela gráfica tu literatura también, ¿no? O para plasmarla de esa forma. Está súper bien logrado la transmisión de imágenes, que yo situaría en un ambiente casi entre ochentero y noventero, justamente. No sé por qué, es lo que se me viene a la cabeza. ¿No? Gracias. Gracias. En Banquete de Perros, por ejemplo, gran parte de los cuentos tienen un claroscuro, ¿ya? Incluso los mismos personajes
se definen entre las sombras, ¿ya? Por lo tanto, no son tan claros y la psicología del personaje en Banquete de Perro y la... Se apagó. Vamos a hacer un... Ay, qué comido. A eso me refería yo con soleado. Aquí el sol, la luz, deja completamente al desnudo a los personajes y su drama. ¿Ya? Tú leíste cuando Banquete de Perros, te das cuenta que todos están callejones, en sitios muy angostos, los dramas, incluso a veces no se percibe claramente el drama porque la oscuridad, la sombra, es la que tapa y la que cubre, ¿ya? El crimen, la pasión, etc. Aquí lo que llama la atención en este libro es que está todo a pleno sol, a pleno día. Y incluso las escenas nocturnas están con mucha luz artificial, tipo la escena del funeral. ¿Ya? Y eso refería. Lo otro, referencia que todos somos epígonos, ¿ya? Todos tomamos algo de quienes estuvieron antes que nosotros. Ya seamos cineastas, seamos artistas visuales, seamos poetas. No hay nada original, decía Luis Adli, ni siquiera Adán y Eva. Todos vamos tomando esos elementos, tanto la escritura, arte visual, como decía Hernán. Yo, por ejemplo, soy un asiduo lector de Karl Marx, del personaje Tío Rico, de Donald, y me sirve. Leo física cuántica, leo de todo eso me nutre. Y es importante, por ejemplo, que en estos cuentos donde la realidad aparece, no es el mismo realismo francés, ojo, es una realidad vista desde otra manera. El realismo francés, no sé, puede ser leído Salambó, que sea Flaubert, que sea Balzac, aparece mucha descripción del ambiente, pero inmediato. Acá, por la capacidad audiovisual de Hernán, hay una descripción muy acabada del horizonte, del pueblo, del ambiente, y una panorámica. Incluso también le comentaba recién aquí entre nos, hay escenas de contrapicado, por ejemplo, cuando Liza mata a su agresor, ¿ya? La forma como lo mira, Entonces, hay un elemento audiovisual que yo creo que le ha contribuido mucho al relato. Y bueno, en ese sentido, cada uno escribe de manera distinta y se va desarrollando la escritura, el realismo, así mismo como el surrealismo, que bueno, es mi especialidad. El surrealismo de hoy no tiene nada que ver con el de los 25, ni los 30, 40, ni los 50. Así y no todo siempre refleja realidad, porque yo me aboco a lo que no existe, a lo que no se conoce, a lo ignoto, ¿ya? Yo soy un relator de aquello que no se ve. Entonces, pero también hay realidad que no se ve. Y esto, bueno, es el caso. Ahí está.